tu equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Y explicarles un poco cómo fue la idea de invitar a Jaime Sorín y a Javier Andrade. Nosotros estamos súper agradecidos que vengan un viernes a la noche, además, viste que tiene como un extra. Nos empezó a preocupar el tema del cambio en nuestro barrio hace un tiempo, ya con el tema del traslado del mercado de Hacienda. Muchos de nosotros participamos de las reuniones que se hacían en el Bar Oviedo y encuestamos a vecinos incluso. ¿Se acuerdan que en esa oportunidad hicimos 500 encuestas a vecinos preguntándoles qué querían que se hiciera con esos terrenos? Ese fue un primer dato de que se venía un cambio en el barrio. El segundo dato de que se venía un cambio en el barrio tuvo que ver con las torres en los terrenos de vialidad, y ahí tuvieron un rol fundamental los vecinos del barrio Nahón y los trabajadores de vialidad que está María del Carmen acá. Y la tercera fue que un día nos dimos cuenta que nos encontrábamos cada vez más con nuevas construcciones o casas que se estaban poniendo a la venta. Primero fue como una sensación corporal cuando uno pasa por una esquina y ves una cosa nueva y decís, ¿acá qué había? Y uno tiene que hacer el esfuerzo de recordar la casa que estaba antes. Como no sabíamos si era una sensación, porque uno suele caminar siempre por las mismas calles, decidimos salir a relevar qué era lo que estaba pasando en el barrio. Es un relevamiento que no está terminado y es sobre algunas cuadras de nuestro barrio, pero es bien ilustrativo de lo que se viene, de lo que se nos viene, ¿sí? Hicimos un relevamiento en las calles que van desde Alberdi hacia Emilio Castro. Solo hicimos las que van de las avenidas, todavía nos faltan las transversales. Y lo hicimos desde Larrazábal hasta Guardia Nacional a ver con qué nos encontrábamos. Y nos encontrábamos con esto. En rojo, los puntitos en rojo, son construcciones nuevas o construcciones en procesos, ¿sí? En ningún caso se trata de casas que se están construyendo, ¿sí? Se tratan de dúplex, triplex o edificios de 7, 8 y hasta 9 pisos. Hay algunas zonas que son bien llamativas, como la calle Miraya, digamos, donde está el Café Martínez, y estábamos todos contentos del Café Martínez, pero ahí ocurrieron dos cosas, que en una cuadra hay 5 edificios de entre 7 y 9 pisos, y que además fue una de las zonas que más falta de luz tuvo durante el verano. Digamos, los vecinos de la zona de Miraya y Emilio Castro estuvieron semanas enteras sin luz durante este verano. Por eso también empezamos a ver qué era lo que pasaba. Así que en rojo encontramos esto. Hasta ahora, de las calles que relevamos, encontramos 30 situaciones de construcciones nuevas o en proceso de construcción. Y en naranja lo que encontramos son las casas viejas que están en venta. Nosotros relevamos solamente casas con lotes, viviendas con lote propio, ¿sí? No relevamos ni departamentos en venta ni PHs en venta. En algunos casos figuran con cartel de venta, pero ya están vendidas. Lo que nos pasó además que en algunos casos tenían cartel de venta y pasábamos a las 2 semanas y ya estaban construyendo. Y llamamos a algunas inmobiliarias. Y las inmobiliarias en algunos casos nos dijeron que los dueños lo habían vendido por su cuenta. Es decir, cuando alguien, algún desarrollador inmobiliario, vio que esa casa tenía un terreno grande, propio, le tocaba el timbre al vecino y le ofrecía determinada cantidad de dinero y entonces lo vendía de manera privada. Y haciendo el relevamiento encontramos también a personal de algunas inmobiliarias ofreciéndole, tocándole el timbre en una casa vieja, ofreciendo comprarles la casa. En nuestro barrio hay mucha gente grande, somos grandes, y bueno, y hay mucha gente sola viviendo
en casas grandes. Entonces lo que le ofrecen es un departamento en la construcción y además una cantidad de dinero por ese lote. La verdad que esa sensación que nosotros teníamos de que el barrio estaba cambiando su imagen, cuando salimos a hacer este relevamiento nos dimos cuenta de que había un dato concreto de que efectivamente algo está pasando en nuestra comuna. Algún cambio se está viniendo y ya se está desarrollando en nuestra comuna. Por la hora nosotros sacamos fotos, tenemos las direcciones de cada una de las casas, bueno, que eso en otro momento lo compartimos, se los hacemos llegar de alguna manera, pero la realidad es que los que vivimos en esta comuna tenemos historia en esta comuna, en muchos casos somos hasta tercera generación que vive en esta comuna, nos gusta vivir en esta comuna porque nos gusta nuestro barrio, nos gusta salir y encontrarnos con los vecinos con los que fuimos a la escuela primaria, nos gusta la identidad que tiene nuestro barrio, la estética que tiene nuestro barrio de casas bajas. Con ustedes compartimos una carta que decía, nos gusta elegir de qué vereda caminar, si de la vereda del sol o de la vereda de la sombra según sea invierno o verano. La realidad es que estas cosas están en riesgo con el cambio de código y por eso les pedimos a Jaime Sorín y a Javier Andrade que nos vengan a explicar de qué se tratan esos cambios para que empecemos a organizarnos, sobre todo porque hay antecedentes en otros barrios como el barrio de Caballito que sufrió muchísimos inconvenientes con la construcción de edificios y torres. Así que les damos la bienvenida nuevamente, les agradecemos mucho y somos todos oídos. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación y por haber venido, es cierto, un viernes a la noche con frío, pero bueno, estos temas nos mueven a todos, no solo a los que somos de algún modo, entre comillas, especialistas, porque tenemos una profesión que nos ha llevado a meternos en los temas de la ciudad, sino que también y fundamentalmente a quienes habitan la ciudad, ¿no? Porque es decir, los códigos son de especialistas, pero después los que los sufren, si los códigos no están bien planteados, son aquellos que viven en la ciudad. Es decir, los códigos son papeles, pero esos papeles después se concretan en obras, en construcciones, y en esas construcciones es donde vive el conjunto de la ciudadanía, así que ahí vienen los problemas. Entonces, lo que pasó ahora últimamente es que el gobierno de Rodríguez Larreta se ha planteado un cambio importante para la ciudad. Es decir, ellos durante muchos años, ya llevan unos cuantos en el gobierno, casi 12, 11, hicieron una política que nosotros calificamos siempre como una política sobre la ciudad, una política inmobiliaria, ¿no? Es decir, no hay una política que tenga mucho que ver con las necesidades fundamentales de la ciudad, que después veremos cuáles son, sino que más bien tiene que ver con las necesidades de las empresas constructoras, que no casualmente la mayoría son o de ellos, o de sus familias, o de sus amigos, etc. Entonces, habiéndose agotado quizá en la zona norte la posibilidad de construcción, porque se construyeron en los últimos años básicamente alrededor de 20 millones de metros cuadrados, que son un montón, ¿no? Y se construyeron más de 200.000 viviendas, ¿no? Desde que ellos están en el gobierno, desde lo privado, desde lo público, no sé si llegaron a 3.000, 3.500 en 10 años, y el 60% de eso es financiamiento del Estado Nacional. Así que en la práctica no han invertido nada, lo que tenían en el presupuesto votado por la legislatura se subejecutó muchísimo. Entonces la ciudad ha visto, por un lado, una cantidad de metros cuadrados nuevos enorme, una cantidad enorme de viviendas, de las cuales prácticamente 150, 170.000 están desocupadas, ¿no es cierto? Y bueno, y después una serie de tareas que asfaltar 3 veces la misma calle, hacer veredas mal hechas que después se rompen
al rato, pasa una empresa, pasa la otra. Bueno, digamos como que una política de mucho maquillaje y mucho discurso, pero que en la realidad no se verificaba en la mejora de las condiciones de vida de esta ciudad. Entonces, una vez que prácticamente se terminaron los terrenos, ustedes saben que durante estos años también se demolieron 2.000 casas, muchas de ellas, la mayoría en la zona norte, pero en la zona sur algo también, pero digamos que más del 90% de la construcción en estos años fue sobre la zona norte, sobre los barrios de la zona sur, sacando ahora el boom de Parque Patricios, que no lo vamos a tratar ahora, pero es un tema, y después lo que ha pasado en Barracas. Más allá de esos lugares, el resto de la ciudad no ha recibido prácticamente ninguna construcción, y mucho menos si agarramos Matadero, Lugano, Soldati y todo eso, ahí prácticamente no se ha construido nada nuevo. Entonces, una vez que se terminaron los terrenos que permitían avanzar con la industria inmobiliaria en la zona norte o centro, había que avanzar sobre la zona sur. Entonces, ahí vemos, ahí está la razón por la cual se está planteando este código, ¿no? La primera pregunta entonces que uno debería hacer es ¿qué es un código? Un código simplemente es un montón de reglamentaciones que dicen que se puede construir. Entonces, pero dice que se puede construir, pero fundamentalmente estos códigos siempre han sido hechos por la industria inmobiliaria. Digamos, hemos tenido varios a lo largo de 1920 y pico, el primer reglamento de construcción hasta ahora, y siempre han sido planos de colores que nadie los entiende, son muy difíciles, que solamente entiende generalmente la gente que trabaja adentro de la municipalidad aprobando planos. Como todos sabemos que esto ha pasado durante muchísimos años, durante cualquiera fuera la administración, y un montón de modificaciones a los códigos que se aprobaban en el Consejo Deliberante famoso, ¿no es cierto?, la famosa votación del 28 de diciembre, ¿no es cierto?, donde todas juntas, claro, se levantaba la mano y se hacían un montón de excepciones. Y después la mayoría de las modificaciones nadie las conocía, con lo cual nadie podía, si al lado de su casa le levantaban un edificio de 12 pisos, iba a protestar y decía, no, pues está permitido, no, pero el código no estaba, pero hubo una reglamentación, un artículo que después se votó. Todas esas cosas sabemos que han sucedido. Entonces, para un código generalmente sirve para eso, para ordenar de algún modo el espacio privado. Si está bien hecho desde el Estado debería ser el que tiene el control y que no se hagan cosas que no se pueden hacer. Este código nuevo que está planteado tiene varios problemas que además si la justicia fuera lo razonable o fuera justicia, lo inhabilitaría de algún modo, ¿no es cierto? Porque no se puede hacer un código de planeamiento según la constitución de la ciudad sin antes tener el código urbano ambiental, ¿no es cierto? El código urbano ambiental, saben que es el que dice cuál es el modelo de ciudad. El nuestro ya tiene muchos años y no fue modificado ni actualizado, con lo cual no se podría hacer, según la Constitución, un código de planificación si no está armado el código urbano ambiental y algo que le sigue, que es un modelo territorial que nunca se aprobó pero que sí existe y que está detrás de este código. Entonces, por empezar tiene ese primer problema. El segundo es que es un código hecho por un lado por especialistas y por otro lado por una comisión que estuvo integrada por las inmobiliarias, básicamente, obviamente por el gobierno de la ciudad y algunos especialistas de la academia que lamentablemente la Facultad de Arquitectura de la UBA hace ya unos años que está trabajando en conjunto con lo que es la especulación inmobiliaria, ¿no es cierto? Defendiendo, entre comillas, la profesión, pero desatendiendo los problemas básicos de la ciudad. Entonces, esa comisión, la cual no estuvo representada ni ninguna asociación vecinal, ni ninguna junta histórica, ni siquiera la legislatura, nadie, terminó haciendo
especie de código, este código urbanístico, a voluntad y medida de aquellos que integran esa comisión, que básicamente han sido los desarrolladores inmobiliarios. Entonces tenemos un código que está pensado básicamente no para mejor vivir, ¿no? O vivir mejor, como uno lo quiera decir, ¿no? Sino básicamente está hecho para optimizar la rentabilidad privada. Es un código que actúa sobre los lotes, ¿no? Es decir, te dice qué podés construir en tal lote, en tal lugar de la ciudad. Ahora no se preocupa del espacio público, no se preocupa de los grandes problemas que tiene la ciudad. Uno no puede hacer un código solamente de construcción si no sabe qué le pasa a la ciudad y cuáles son los grandes problemas. Por empezar, un problema ambiental muy fuerte que tiene esta ciudad, que si se aplica la ley de incineración, ni digamos cómo se va a empeorar. El otro tema, ambientalmente, son las inundaciones, ¿no? Sabemos que todavía la ciudad se inunda, ¿eh? La zona norte tiene una zona que se inunda importante, pero acá toda la zona del Sildañez, y hay 4 arroyos más que no se ven, pero que se llenan, ¿no? Que están hacia la zona de Pompeya, el lago regulador y el problema del riachuelo. Es decir, hay un montón de situaciones ambientales que no se han resuelto y que en el código no figuran. Por supuesto, el tema de los servicios públicos, ¿no? Si vamos a construir mucho, ¿cuáles son los servicios y la infraestructura que va a abastecer todo eso? Hoy acá se decía por los Caballito. Caballito tiene enormes problemas de infraestructura, justamente porque se construyó muchísimo, a donde había casas bajas, donde había una infraestructura que no respondía a un aumento de población, y como todos sabemos, nadie invirtió estos años en eso, y ahí están los problemas que tenemos. Entonces, el tercer problema es el problema habitacional. ¿Cómo podemos hacer qué se va a construir para quién? Tenemos que pensar que estamos en una ciudad que tiene un déficit habitacional que está más arriba del 25-28% de los habitantes, incluyendo villas, casas tomadas, ¿eh? El alquiler también es un problema hoy enorme, ha aumentado más de un 10% en los últimos años. Ya tenemos más del 30-35% de la población viviendo en alquileres con los costos que tienen, etcétera. O sea, si uno quiere hacer un código, tiene que empezar por pensar cuál es la ciudad que uno necesita, ¿no es cierto? Y no mantener la ciudad como está ahora y aumentar la cantidad de metros cuadrados. Entonces este código está pensado en eso, para aumentar la cantidad de metros cuadrados. Y no es que nosotros lo digamos así porque sí, sino que cuando se presenta el código se plantea. La ciudad de Buenos Aires tiene más de 100 millones de metros cuadrados construidos en su historia, puede albergar con este nuevo código hasta 200 millones de metros cuadrados. Eso significaría que de 3 millones pasamos a 6 millones. Ahora resulta que la ciudad de Buenos Aires no crece desde el año 47. Es más, creo que hubo un momento que tuvo más población que lo que tenemos ahora, que no llegamos a 3 millones de habitantes. Entonces, ¿cuál es la excusa? Dice, bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, hay 3 millones de habitantes más que se trasladan todos los días, que entran y salen de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, para que no tengan que viajar tanto, lo que mejor que podríamos hacer es traer esos 3 millones que viven en la ciudad, ¿no? Eso significaría duplicar la densidad, duplicar las alturas, generar un problema enorme de tránsito, y porque este código además tiene otro problema. Solamente atacar los temas privados y no tocar los temas públicos, no se toma el tema del transporte, ¿no? Está pensado desde el tránsito. Entonces dicen, acá en la ciudad hay mucho tránsito, hay muchos autos, ¿no? Entonces decimos, bueno, pero si van a venir 3 millones más de personas, vamos a tener un flor de lío, porque los autos van a ser muchísimos más. Y en ningún momento se habla de qué pasa con el transporte público. Entonces, ahí tenemos un montón de cosas de arranque de este código que son las que se están cuestionando. Es decir, ¿por qué no se le pregunta a aquellos que viven en la ciudad qué ciudad quieren? ¿Estamos todos conformes con la ciudad que tenemos o estamos pensando que esta ciudad tiene que transformarse? Entonces, este código está pensado desde la ciudad que hay, y entonces intensificar la ciudad que hay. Por eso se está planteando un problema de cambio de alturas y se disfraza detrás de una cosa que se dice: no va a haber más torres sin que uno sepa que le van a construir una torre. Va a haber pocas alturas, 5, entonces cada vecino va a poder saber que le construyen al lado.
Y entonces está planteado siguiendo la tendencia que tiene hoy la ciudad. ¿Cuál es la tendencia que tiene la ciudad? Crecer a través de un sistema radial que todos conocemos, que es, desde el centro salen todas las avenidas, desde el centro salen todos los trenes, desde el centro salen los subtes. Ahora, nosotros tenemos un problema de transporte enorme, que no es solo ir al centro. Si yo desde acá quiero ir a Belgrano, la verdad que me resulta un montón una complicación enorme. Entonces, este código no habla para nada de los temas justamente de movilidad, de vinculación. Hay una ley de subte que no se cumple, que sí planteaba esto, ¿no? Que decía, bueno, todos sabemos que desde Mataderos hasta la ciudad universitaria hay que poder ir. Ahora, ¿cómo hacemos? Entonces, en esta ciudad, la mejor manera de resolver el problema, especialmente en los temas transversales, es generar una red de subte como tienen todas las ciudades del mundo, que la tienen en todos los sentidos. No hay ciudad del mundo que no tenga una trama. Nosotros no la tenemos un solo sentido. Y este código, tal cual que está planteando densificar las avenidas existentes en sentido radial, y en ningún momento se preocupa por cómo generar formas de transporte que tengan que ver con pasar del norte al sur o del sur al norte sin tener que tomar 2 o 3 colectivos o tardar 2 horas porque no se puede cruzar la calle Rivadavia. Y no se va a solucionar con el problema de evitar la barrera del Sarmiento, porque vamos a evitar la barrera del Sarmiento, pero van a evitar los autos. Ahora, ¿quién piensa en otro tipo de transporte público? Bueno, ahí tenemos otro tema más. ¿Y qué es lo que está en el fondo de esto? Es una idea de progreso, ¿no es cierto?, que habría que discutirla, ¿no? Porque ¿qué significa progreso? Por ejemplo, ¿significa que Mataderos se parezca a Palermo? No sé, los que viven en Mataderos, ¿no?, o en Parque Avellaneda, ¿quieren vivir igual que en Palermo? En Palermo empezó igualmente como estaba esta diapositiva. Se empezaron a construir unas torres sobre Juan B. Justo, después se empezaron a comprar las casas que estaban un poco más atrás, una población también que tenía cierta edad, que también podía vender, empezó a subir el valor de los terrenos, porque esto pasa eso, cuando si a vos te tocan el timbre 3 personas, al primero le pedís 100, al segundo le pedís 110, después va subiendo, al final el terreno sube a un precio que la población cambia, ¿no? Porque va a poder venir el que pueda pagar un determinado precio. Eso pasó en Palermo, está pasando por Villa Crespo, pasa en Paternal, es decir, hay un cierto cambio de población más tradicional, y pasó en Parque Patricios, donde hubo un desplazamiento violento de población porque se transformó en ese polo tecnológico donde la mayoría son empresas que no aumentaron la mano de obra de la zona, sino que vinieron de otros barrios usufructuando una excepción de impositiva. Si te establecías ahí, durante 20 años no ibas a pagar el ingreso bruto se disminuía, no ibas a pagar la BL, digamos, una cantidad de situaciones. Entonces, ¿a qué responde esta ciudad? Bueno, a ese criterio de progreso. Un progreso que piensa que cuanto más, mejor. Más metros cuadrados, más asfalto, más autos. Y a veces tenemos que decir, no, paremos un poco. En realidad, cuanto menos es mejor, ¿no? Porque si no tuviéramos tantos autos, tuviéramos un mejor transporte, seguramente estaríamos mejor. Todos queremos tener en nuestros barrios edificios de 9, 10 pisos. No estamos todos seguros de que todo el mundo quiera vivir de esa manera. Entonces como comentaba acá la compañera, alguien vende su terreno, su casa, a la cual está acostumbrada, que tiene su historia, su biografía, su familia, y va a ir a un departamento si lo puede pagar, en algún momento se va a tener que mudar, porque las expensas de los departamentos suben, entonces no cualquiera puede pagar esas cosas, es decir, se va produciendo una bola que no solo pasó ya en algunos barrios de Buenos Aires, que ya hoy está pasando en muchas ciudades del mundo, a donde la población está cambiando. Los que tenemos un poco de memoria, nos acordamos cuando en las épocas del proceso militar, había un intendente que decía que había que vivir, la ciudad de Buenos Aires había que merecerla. El que quiere vivir en Buenos Aires tiene que merecer vivirla. Merecerla significa
tener más plata y podés pagar mejores impuestos. Entonces, bueno, ahí algunos nos acordamos, seguramente porque fue bastante famoso todo eso que se dijo, y eso generó una ciudad atravesada por autopistas. Saben que para generar esas autopistas que hoy no se hacen en ningún lugar del mundo, se demolieron 3.000 viviendas, no fue menor el tajo que se hizo, pasar a través del parque Chacabuco, todo lo que está alrededor del parque Avellaneda, es decir, un montón de situaciones que bueno, no estamos todos convencidos de que esa sea la mejor manera de construir una ciudad. Por otro lado, hay otra cosa que nos preocupa, que es que uno de los que uno de los objetivos, que si uno entra a internet y ve la presentación que se hizo del plan tiene este gobierno, es generar una ciudad homogénea. Entonces nosotros la verdad que preguntamos, primero, ¿homogénea en qué? ¿Homogénea en población? Bueno, esta es una ciudad francamente heterogénea, que ha crecido con distintas poblaciones, mezcla de poblaciones, mezclas raciales, mezcla de inmigración. Entonces, ¿qué es lo que? ¿Homogénea en ese sentido? No, te dicen, no, lo que queremos es una ciudad homogénea en alturas, ¿no es cierto?, que todo sea parejo, que entonces por eso dice que sea predecible, etcétera. Y Buenos Aires la verdad que es una ciudad bastante heterogénea, donde tenemos edificios de 3 pisos, con casas bajas, con algunos en las avenidas un poco más altas. ¿Por qué una avenida tiene que partir desde el centro y llegar hasta la General Paz con 38 metros de altura? No sé, cuando atraviesa acá, si fueran un poco más bajas, estaríamos todos bastante más contentos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con en general los corredores. Entonces ellos lo que están haciendo es cambiando la capacidad constructiva. Al cambiar la capacidad constructiva dicen, bueno, hoy se va a poder saber qué se construye en cada terreno. Entonces cada uno va a saber si al lado de su casa una avenida va a tener de 38 metros, de 32 metros, de 25 metros, de 16 metros, de 10 y medio, de 9, que son las alturas previstas. Ahora, eso por ahí no tiene nada que ver con primero la realidad de los barrios. Segundo, hoy las alturas están reguladas por el ancho de las calles, y están reguladas por una tangente, una línea que sale del medio de la calle con una cierta inclinación y que te dice, de acuerdo al ancho de la calle, cuánto pueden construir. Ahora eso no va a ser más así. Entonces a lo mejor hay calles normales, como la que tenemos nosotros, de 1732, que van a terminar teniendo edificios de 16 pisos, de 16 metros, de 9 pisos, ¿viste? Porque este código, que es malo el que tenemos, pero por lo menos estaba hecho con un cierto sentido de asoleamiento, de cosas que habría que seguirlas manteniendo. Y además, otro tema es que los barrios en la práctica desaparecen y se reemplazan por algo que llaman unidades de sustentabilidad, que son de 3 tipos distintos. Hay de altura baja, media y alta, que tienen no 9 manzanas o 12 manzanas, porque están pensadas diciendo que bueno, todo el tránsito se va a llevar, de autos se va a llevar, y también transporte público se va a llevar a las avenidas, y de ahí para adentro vamos a hacer lugares a donde solo se pueda ir a pie, y el auto va a tener que entrar a 10 kilómetros por hora, etcétera, etcétera. Con lo cual están pensando, como ya pasó en España, donde hay unas peleas enormes por esto, en que se eliminan las veredas. Entonces dicen, bueno, ahora vamos a tener más espacio público, porque se eliminan las veredas o se unifican las veredas con las calles, digamos. La verdad que nosotros sabemos que en muchos de nuestros barrios hay autos, pasan bastante poco, muchas veces, ¿no es cierto? No es que sean, en algunos lugares son molestos, pero en muchos otros lugares, al contrario, digamos, conviven de algún modo con el uso diario. Además, el asunto de los cordones de la vereda es una cosa a la cual estamos acostumbrados, y además que permite que el agua no te entre en tu casa, ¿no es cierto? Cuando vos lleves todo a la altura de la vereda, ya sabemos que si no se resolvieron los problemas de inundación, ¿no es cierto?, de falta de alcantarillas y de cosas, ni sé cómo va a terminar eso. Pero además, la verdad, ¿para qué tenemos que hacer ese tipo de cosas? ¿No es cierto? Nosotros sabemos que hay barrios donde el auto es un problema y otros barrios donde el auto, la verdad,
no es tanto problema. Además, todos queremos poder entrar a nuestra casa tranquilamente con el auto, digamos, hay una cantidad de situaciones y queremos tener un colectivo más cerca, ¿no es cierto? Si los colectivos solamente van a pasar por las avenidas, en algunos casos va a ser un problema. Bueno, digamos, un montón de cosas que hace que yo no quiero vivir en la unidad de sustentabilidad de altura media número 4 del barrio Matadero, quiero vivir en mi barrio, digamos. Eso es un tema, ¿no es cierto? Y bueno, acá hay toda una cosa de también ir borrando un poco la memoria, las historias, ¿eh? Eso es un tema que hay que pelearlo seguramente mucho. Los barrios son constitutivos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, algunos que nos acordamos más, pertenecemos a determinados barrios, yo decía Floresta, otros pertenecían a Matadero, otros pertenecían a Paternal, y mismo dentro de los barrios se generaban cosas, etcétera, pero había una cierta pertenencia a esos barrios. Estas unidades están a caballo de los barrios, no se sabe qué va a hacer. Bueno, este es un tema también a discutir. El otro tema es que se está vendiendo toda la tierra, ¿eh? Desde que subió Rodríguez Larreta, que es una política en ese sentido muchísimo peor a la de Macri, había que hacer fuerza para poder hacerla, pero él la hizo, se vendieron 300 hectáreas de tierras públicas, y hoy todos los días, si uno entra en el boletín oficial, salen a la venta terrenos de distintas medidas, de distintos tamaños, de distintas cosas, pero salen a la venta muchísimos terrenos. La Constitución pide que se cree un banco de tierra pública, porque saben que si uno habla del problema de la vivienda, el problema peor de la vivienda, lo que más complica es conseguir la tierra, no solo para que uno se haga una vivienda individual, sino para que el Estado pueda generar conjuntos de vivienda en una ciudad donde decíamos que hay una falta de vivienda enorme. Bueno, hoy se están vendiendo, no solo no se forman bancos de tierra pública, sino que al revés, se están vendiendo enormes cantidades de tierra pública que deberían poder mantenerse en poder del Estado. Hay tierra que se puede vender, pero ¿qué se hace con ese dinero? Entonces, a veces termina en el tesoro público, a veces terminan cosas que no se pueden controlar, como cuando se vendió lo de Córdoba y Leandro Alem, que se suponía que era para hacer escuelas. ¿Saben cuántas escuelas hicieron con ese dinero? Ninguna. ¿Quién compró ese terreno? Caputo. Digamos, la verdad que a veces uno dice que si acá hubiera una justicia como la gente, la verdad que estos señores hoy ya estarían pasando todos los días o día por medio por los tribunales para explicar qué es lo que están haciendo con estas cosas. Hoy se está vendiendo toda la zona de la costa. Saben que desde el lado de Leandro Alem para el río hay una serie de terrenos muy grandes. Uno de los negocios ya lo hizo también Caputo, que compró el hospital ferroviario, no sé, en 5 millones de dólares, lo vendió en 80. Entonces, esas cosas están pasando todos los días. No se hacen obras importantes, salvo las que son de interés para estos terrenos. Imagínense a cuánto va a aumentar todo lo que está pegado a Catalina cuando esté terminada el paseo del sur ese, ¿no? Que está de la costa, que están haciendo que va a unir Paseo del Bajo, claro, la autopista ribereña. Bueno, eso va a aumentar el valor de un montón de terrenos que hoy ya están vendidos, que hoy están saliendo muchos a la venta también. Bueno, digamos como que hay una política de tierras unida a una política inmobiliaria dentro de este código, y que es un tema también que hay que pelear, ¿no? Me parece que con la excusa de que se va a utilizar esa plata para mejorar la situación de las villas, todos sabemos que finalmente esa plata termina en cualquier otro lado y no alcanza seguramente para mejorar a ninguna villa, que después podemos tocar el tema. Después tenemos otro punto, que es el tema de los usos. Ellos llaman mixtura funcional, o sea, mezcla de usos. Hoy la ciudad está dividida en zonas que son comerciales, que son las grandes avenidas, hay posibilidad de hacer comercio en los barrios, y hay zonas industriales, etc. Bueno, hoy lo que se quiere hacer es una unificación de todo eso, que en toda la ciudad se pueda hacer todo. La única diferencia es la cantidad de metros cuadrados que se pueden construir. O sea, vos podés hacer industrias
de 500 metros en algunos barrios, en otros de 1000, en otros serán mayores, etc. Ahora, nosotros tenemos una cantidad de barrios que la verdad son predominantemente residenciales. Ni nada, pero es tan brutal todo lo que está sucediendo que inevitablemente es importante poder ir encontrándose a todos los que son parte del campo nacional y popular. A ver, cortito, capaz que me repito y refuerzo algunas de las cosas que planteó Jaime, y capaz que si llego aporto algo más que complemente. Lo primero que hay que decir es que para hacer un código urbanístico, que le sacaron la palabra planeamiento no inocentemente, digamos, porque claramente no es un código de planeamiento urbano, es una decisión política que toma un gobierno, no es algo que se dice así nomás, que no se piensa, que es una decisión política de gobierno que tiene objetivos. Lo que estamos tratando de hacer nosotros es de desnudar esos objetivos y de desnudar las falsas antinomias que nos vienen a plantear, desde decir que es un código de 1977, el de la dictadura, y vienen a ser ellos los que lo modifican. Uno cuando se informa sabe fehacientemente que el código tuvo una modificación en el 89, hay personas que conocen bastante también, me pueden corregir si hace falta. En el 89, creo que después en el 2000, en el 2005 también, creo que tuvo otra modificación. Después se sancionó también el Código de Planeamiento Urbano, el Planeamiento Urbano Ambiental, que es el que debería regir las generales para poder tratar el Código Urbanístico y el Código de Edificación, que es lo que mencionaba antes Jaime, y la necesidad concreta y específica de que sea muy participativa la posibilidad de discutir eso, porque básicamente con esta decisión política lo que se está haciendo es definir qué ciudad vamos a tener dentro de 20, 30, 40 años. Eso es lo que se está haciendo. Lo que se está planteando es los 60 legisladores que estamos en la legislatura, y en realidad menos todavía porque es un proyecto que se aprueba con 31 votos, no es menor, es un dato importante. Para modificar la norma, el código urbanístico o cualquier norma de cualquier terreno en la ciudad de Buenos Aires a través de la legislatura hace falta 31 votos. Como para endeudarse también. Es una locura, pero la ciudad para endeudarse con 31 votos alcanza. Y la realidad es que ellos vienen como arrogándose alguna participación, como bien decía Jaime, la primera reunión la tuvieron con los grandes emprendedores inmobiliarios, Toribio Achával, Elstein de Irsa, esa fue la primera reunión, la comunicaron ellos, no es que lo hicieron a escondidas ni nada, la comunicaron, fue hace un par de años que empezaron a discutir, y como previa a eso, ya Macri, siendo jefe de gobierno, yo tengo una discrepancia con Jaime, creo que Larreta gobierna hace 10 años la ciudad de Buenos Aires, Macri habrá ganado la elección, habrá sido el jefe de gobierno, pero es el tipo de la gestión, es decir, sabe bien lo que viene haciendo hace un montón de tiempo y viene a consolidar seguramente en su gestión para ver cómo resuelve las cosas para los objetivos políticos que ellos piensan que tiene que tener. Bueno, participación política muy poca, es decir, no se comunicó a los vecinos para que participen. Los comuneros, muchos de ellos participaron de las reuniones que tuvieron y todos vinieron a manifestar que fueron avisados con muy poco tiempo, con muy poca anticipación. Algunos no se avisaron, y después están los vecinos, ciudadanos, que realmente tienen una inquietud muy fuerte sobre la situación porque tienen un nivel de conciencia, porque tal vez en sus barrios, en sus lugares, se trabajó mucho la situación, como zonas de Caballito, Villa Porredón, en Barracas, hay grupos de mucha relevancia, de mucho conocimiento en la materia, y sobre todo porque muchos de ellos han logrado cosas, han logrado leyes que habilitaron la posibilidad de preservar sus barrios, como puede ser en Caballito, para que no suceda esto, que no se construyan torres como el mapa que hicieron ustedes, que es un trabajo que la verdad se podría socializar, impulsar que muchos otros compañeros lo hagan también, porque es muy importante, y esa participación, después de mucha presión y después de un amparo que se presentó a través de Valdivieso y otros compañeros más, Capano también esto fue parte del amparo. ¿Para qué? Porque, a ver, el mandato es que el Consejo de Planeamiento Urbano, que es un consejo que lo integran representantes de la legislatura y del Poder Ejecutivo, es el que lo elabora. Y estaban obligados a un foro participativo, que está obligado a convocar, que nunca convocaron. A través de ese amparo se logró convocar a los vecinos, creo que fue la reunión en jefatura de gobierno, ¿no? En Payata,
Se convocó, los vecinos hablaron, muy enriquecedor, yo tengo alguna desgrabación de cosas que plantearon los vecinos. Ahora, eso terminó en un video mudo con los vecinos y capitalizándolo el gobierno de Larreta. Es decir, había imágenes de los vecinos hablando, ¿sí? Y ellos mostraban la participación de los vecinos. Nosotros desde el yo soy parte de la comisión del planeamiento, desde el primer momento que estamos planteando la posibilidad de que hemos presentado una nota que tengo que reconocer, se sumaron gente de Sumamás, se sumó gente, Gabriel Solano, se sumió Miriam Bregman, presentamos una nota para que la comisión por lo menos una vez sesione en cada una de las juntas comunales y consejos consultivos. Hasta el momento no tuvimos respuesta y ahora estamos empezando a girar notas para ir igual a propuestas en algunas comunas como en la 8, y no recuerdo en comuna más, en la 7, ya nos convocaron desde la comuna para ir y estamos programándolo. Como decía Jaime, hay dos propuestas, ¿no? Hay como una cuestión, que el plan urbano ambiental habla de un código urbanístico morfológico. Morfología, para desasnarnos al que no tiene que ver con la forma, digamos. Es decir, la forma que tiene algo, en este caso la ciudad. Que como bien decía Jaime, yo no tengo muchos amigos que vivan en el exterior, pero he tenido oportunidad de trabajar chofer de camioneta y he circulado con muchos turistas, y una de las cosas que más resalta en nuestra ciudad es su heterogeneidad principalmente, es decir, la diversidad de construcción, de altura, bueno, al margen del centro, ¿no? Digo, cuando uno tiene posibilidad de decir, bueno, vení, vamos a La Boca, vamos a Mataderos, a la feria, es una excusa para recorrer el barrio después, lo que al margen de la inmensidad de la ciudad de Buenos Aires, lo que es una característica principal, porque fue el devenir de la ciudad, digamos, es la heterogeneidad que tiene. Ninguna de estas dos cosas, porque ellos atrás de la morfología vienen con el concepto de homogeneidad. Ninguna de estas cosas per se es un valor en sí mismo, digamos. Es decir, habría que discutir y llenar de contenido cada una de esas cuestiones, que es otra de las falencias fundamentales del código urbanístico presentado. Primero, un diagnóstico previo de la ciudad existente, cosa con la que no juntamos ni siquiera contamos los integrantes de la comisión. Es decir, no hay un relevamiento real de cuál es la ciudad existente. A ver, para que se den una idea, cuando vino el ejecutivo de la ciudad a la comisión y hablaron los de perfil más técnico, dijeron, menos mal que existe el Google, el Street View, porque nos facilitó un montón la tarea, digamos. Es decir, lo elaboraron. A ver, uno piensa en el gobierno de la ciudad que tiene un presupuesto de 220.000 millones de pesos, al margen de la meta de inflación y crecimiento que pusieron, ¿no? Que le dijimos que era una mentira. Puede tener equipos técnicos que puedan integrarse con las juntas comunales, con el consejo consultivo, con los vecinos, y hasta en un trabajo de conjunto se puede elaborar algo mucho más claro y específico con un diagnóstico real, porque lo que tiene que quedar claro que en estos momentos lo importante, cuando uno tiene esta posibilidad de discutir un código urbanístico, es las mejoras que puede lograr. En materia de espacio verde, de UP, como se llamaba antes, es decir, está todo exactamente igual, no se suma absolutamente nada ni se resta en principio nada. Lo mismo pasa con patrimonio. Hay un listado de APH que es inamovible, que en este momento que uno está discutiendo un código urbanístico, los APH es área de protección histórica. Uno podría relevar aún más y ver qué es lo que patrimonialmente tiene un valor. Bueno, lo digo al lado de Jaime, que fue presidente de la Comisión de Monumento Histórico Nacional, es decir, donde uno podría aprovechar esta circunstancia para tener una especificidad mucho mayor en todos los temas. Y ni hablar, digamos, del acceso a la vivienda y todas las cuestiones. Entonces, en principio, para decir, muy poca participación, estamos logrando la legislatura, de alguna manera, nos hacen el como que, la realidad es esa, muchas veces nos hacen el como que, pero hemos logrado un par de reuniones con vecinos específicamente, al margen de garantizar la participación de los vecinos en la primera media hora de la reunión, y también una mesa de trabajo más específicamente por el Código de Edificación, con las organizaciones que tienen que ver con accesibilidad, discapacidad y esas cuestiones que estaban en el Código de Edificación totalmente vulneradas desde todo punto de vista. Yo, para ser más rápido, voy a mostrar un par de plaquitas que nos dan un contexto para que después tengamos posibilidad también de algún intercambio, que creo que es lo más productivo. Pero no quería dejar de decir dos cositas antes. Lo del zoning, que se decía antes, que era esto de por áreas y la mixtura de usos, que es lo que está planteando ahora,
que es lo que dice Jaime, es otro de los temas, ¿sí? Uno en principio, hay muchas de esas cosas que ya suceden de hecho, pero promocionarlas puede traer algún inconveniente, como está pasando ahora en Barracas. Porque lo que hace, lo digo para dar un ejemplo claro, lo que plantea esta mixtura de usos de que en cualquier lado se puede hacer cualquier cosa, por ejemplo en las zonas residenciales, que polulen las cervecerías, o los restaurantes, como está pasando en Avon, ahora también, ¿no? Lo que hace es que el negocio va ganando terreno sobre la vivienda. Entonces, si el negocio es próspero y la gente está bien, cosa que entiendo que se le debe estar dificultando un poquito, lo que pasa es que si el negocio funciona, en detrimento de la vivienda, gana el negocio. Y ahí es donde, si se fomenta eso exclusivamente como una política de Estado, tiene algunas complejidades, porque en Barracas se está pasando eso también. En Palermo, bueno, ni hablar, digamos, ¿no? Cuando yo estuve por Palermo, que los de zona sur nos vamos mucho y me asombré porque no entendía, parecía que estaba, no sé, una cosa rarísima. Pero bueno, es decir, eso es otra de las cuestiones. Y después, que tiene un carácter meramente enunciativo en términos generales. Más allá del capítulo 6, que es el que habla de la constructibilidad, ahora vemos algunos ejemplos, que es lo que planteaba Sorín, que son los corredores de 17, de 22 y de 32, y después las áreas de sustentabilidad, media, alta y baja, que lo que hace es densificar, es decir, hay una cosa que no digo, a ver, esta cuestión de plantear las manzanas como unidades morfológicas, lo que hace en lugares como Palermo o como Belgrano, más allá de no construir, para poner un ejemplo, es decir, si en una manzana tengo en una cuadra 3 edificios y después casas en el medio, y en la cuadra de la vuelta tengo 2 edificios más, y en la de atrás tengo 2 edificios, lo que permite es que la altura que rija es la de los edificios, y ese es el concepto de homogeneidad que ellos tienen. Ahora, olvídate de lo que decía Silvia antes, de caminar por la vereda del sol, digamos, ¿no? Es decir, no existe, o de ir por la sombra si me molesta el sol. Va por la sombra a como de lugar, no hay aireación, la isla de calor se aumenta también por las construcciones, no hay una mirada en materia general, en tema ambiental. Bueno, hay un compañero Manuel Ludeña que conoce mucho de esto, les recomiendo que si al que esté interesado que lo busque y se fije. Es un avasallamiento total, un ninguneo, es decir, inexistente, una mirada realmente ambiental, digamos, para una ciudad como la nuestra, que tiene grandes posibilidades de mejorar en esa situación. Pero bueno, eso es el ejemplo que recién decíamos de la capacidad constructiva. Ahí está la manzana, esto es del gobierno de la ciudad, no estoy, digo, para que el que no lo vea allá, esto es lo que ellos nos plantean en el proyecto. No. Por eso digo, es esto lo que podemos poner. Encima lo hacen en amarillo. Bueno, eso es otra cosa, y otra de las cosas que modifican es la posibilidad de construir en las esquinas también ahora. Porque les molestan, claro, las ochavas achatadas, les molestan las medianeras, esa que ve un edificio, que ve las ventanitas casi siempre de las escaleras. Es decir, bajo el tinte de homogeneidad, digamos, van por la mayor constructibilidad. Este es otro ejemplo, ¿sí? Es decir, imagínate los que viven para atrás. Es decir, que antes el centro de Manzana era algo que habilitaba un montón de situaciones, de posibilidades. Es decir, eso es como, para mí me ha parecido una cárcel a unos pabellones, que, ¿no? Una cosa así. Vas a las primeras, Ticho, las que dice lo de la ciudad existente, que tienen los datos de... ¿Sí? Bueno, lo buscás de mientras. Bueno, otra de las cosas que planteó es el ninguneo total a la cuestión de las villas, digamos. Es una carilla de 146 páginas, solo una carilla que habla de las villas, con definiciones. No, lo que pasa es que en ese sentido son peores todavía, porque no lo dicen. Hablan, dicen, vea, te puedo leer una cosita textual para que se den una idea. Integración urbana. El Estado buscará promover la integración urbana y social de los barrios o sectores del artículo 8.3 respecto a la ciudad, al conjunto de la ciudad. Eso es lo que dice de integración urbana.
Es decir, que hay toda una definición, diría, sociológica, filosófica, de lo que es la integración urbana, con experiencias como la de Colombia, la de Brasil. Digo, bueno, sé que en alguna de esas tuviste oportunidad de estar. Es decir, la mirada es enunciativa, no provee de ningún instrumento, porque el código urbanístico lo que debería hacer es proveer instrumentos que después el Estado debería ejercer el control sobre que esos instrumentos funcionen. Pero para que nos demos una idea, hay 238 millones de metros cuadrados construidos en la Ciudad de Buenos Aires. Como decía Jaime antes, hablaba de cerca de 20 millones. Entre el 2011 y el 2016 se construyeron un promedio de 1.400.000 metros cuadrados por año. El 2011 creo que fue un pico de construcción que llegó a los 2 millones casi. El 70% de todo eso que se construye del 1.400.000 por año es para vivienda multifamiliar. ¿Sí? De toda esa masa, de ese 1.400.000, el 70% es para construir, se construye vivienda, por desarrollo inmobiliario, pero es vivienda. Y después tenemos esta situación, cerca de 500.000 de personas viviendo hacinadas en la villa. Sí, creo que, me puedo equivocar, pero me puede corregir alguien, creo que en la Ciudad de Buenos Aires viven 500 personas por kilómetro, siempre me equivoco, un poco menos. Sí, en promedio son 150, en las villas es 1300. ¿Está? Es decir, es una condición de hacinamiento terrible que hay lugares mucho peores, que se duplicó en los últimos 10 años a partir de ese video. Porque tienen un problema ellos, se duplican las villas y cerca de 300.000 personas, que por eso tiene otros objetivos el código urbanístico, se fueron de la Ciudad de Buenos Aires a vivir a los countries y los barrios cerrados de Pilar, que son los contribuyentes que ellos quieren tener para que paguen los impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, porque también es lo que decía Jaime antes, el que quiere vivir en Buenos Aires, que lo pague, macho. Si no tenés la plata, te vas. Y hay muchos que se fueron, que ellos quieren que vuelvan, o que por lo menos se compren algún departamento. Ahora vemos eso. Y al margen de esto también, todo el problema que hay también, porque del acceso a vivienda en su conjunto, y cerca del 35% de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires alquilan. También, que es otro problema, que tenemos, decía Jaime, de alrededor de 200.000 viviendas ociosas que no pagan ningún impuesto. Ahí hago una parte. Nuestro bloque tiene un proyecto de inmobiliaria estatal, ¿sí?, que lo hemos presentado el año pasado, a imagen y semejanza de Berazategui. Hemos charlado con los compañeros de Berazategui, que lo que plantea es un banco de tierras y un impuesto a las viviendas ociosas, ¿sí?, que es un tema para tratar de verdad, porque lo que no hay tampoco es ninguna acción en función de la vivienda. Es decir, en los 10 años que viene el PRO gobernando la Ciudad de Buenos Aires, no tuvo un plan de vivienda para proponerle a la ciudadanía. Lo que decía antes, el 70% de ese 1.400.000 por año, esto es el 2016, por ejemplo, se hace para vivienda multifamiliar. Del 100% de ese, el 48% es vivienda suntuosa, el 13% vivienda lujosa y el 17% podría entrar en confortable y sencilla, que uno podría entender como el más accesible. Pero ¿qué es lo que muestra esto? Eso, estamos hablando del 60% de vivienda suntuosa y lujosa. Quiere decir que la vivienda que se construye en la Ciudad de Buenos Aires tiene un destinatario que, lejos de ser el habitante de Matadero, o yo vivo en Directorio y Curaparigüe, ¿sí? Es decir, si hacemos el mapita ese que están haciendo ustedes, digamos, sí. Hoy en día, en alrededor de mi casa, hay cerca de 6, digo, las manzanas linderas a la manzana donde yo vivo, cerca de 6 construcciones con edificios de 20 pisos aproximadamente, con los famosos amenities y todo eso, ¿sí?, que implica piletas y todo eso, que por eso después cuando llega el verano, para esperar que suba el agua, tenemos que esperar que sea de noche, porque si no te meten las bombas ellos y te chupan todo, ¿no? Pero bueno, entonces, esto está destinado, es decir, es muy claro, está destinado a una gente que en general, inclusive, termina no viviendo en la Ciudad de Buenos Aires. Porque muchos de estos son monoambientes, y hay datos con lo que decía Jaime del Código de Edificación. El Código de Edificación establece que una vivienda mínima tiene que tener 15 metros cuadrados, ¿sí? Los monoambientes, 9. Entonces, el que puede comprar, ¿sí?,
Porque el tema de reserva de valor, digamos, a ver, si uno tiene guita y puede esperar, ¿sí?, que no será el caso de ninguno de nosotros, no es ni el plazo fijo, ni el dólar, ni nada. Es comprar ladrillo, tener un departamentito y seguramente dentro de 10 años, ¿sí?, va a valer el doble. Porque con este tipo de políticas, sin ningún control, obviamente se sigue revalorizando más el suelo sin ninguna función social tampoco. No lo mencionó Jaime, pero sé que lo tiene muy presente, que es el tema de la plusvalía y el plusvalor que debería captarse, que sucede también en países comunistas como Francia, París o como Nueva York, en Estados Unidos. Hay una captación, digamos, de impuestos para aquel desarrollador inmobiliario que hace edificios de gran envergadura, para que en el mismo lugar, no en otra ciudad, si es en París, serán las afueras de París, tiene que construir un 30% de vivienda social, cosa que no sucede. Entonces tenemos este tema, que encima de la cantidad de metros cuadrados que se construyen, la mayor parte es para vivienda de gente que no va a poder comprar lo que vive acá, porque hoy la verdad es imposible comprar en la Ciudad de Buenos Aires una vivienda. Somos muy afortunados los que tuvimos posibilidad de comprarla. Hablaba del UBA, Jaime. Hoy hablé con un compañero que justo lo enganchó el UBA cuando fue la corrida cambiaria. Entonces tenía en su momento para comprarlo, y cuando llegó la fecha de escrituración le faltaban $30.000. Estamos hablando de alguien que compró en Lugano una casita pequeña. Y la primera cuota fueron 15.000 pesos. Ya pagó 2 cuotas. La primera fueron 15.000 y estas fueron 17.000. Porque pasó de 500 unidades UBA a 700 y pico. Entonces, en un mes, es decir, casi le aumentó casi un 10% el valor de la cuota. Imaginen la situación que vamos a tener si se profundiza todo lo que estamos viviendo. Hablando de valorización del suelo, en la Ciudad de Buenos Aires, entre el 2002 y el 2015, aumentó el valor del suelo 569%. Y en la zona sur de la ciudad, por la valorización que ellos vienen haciendo, más aún, un 700%. Lo que decía Jaime, al margen del edificio de Catalinas y todo eso, hoy Puerto Madero ronda los $7.000 el metro cuadrado, y en Palermo $4.000, $4.500, $5.000. Es decir, es el valor que existe en esas zonas. Uno se aleja y hay 2.500, ¿no?, en las zonas más para el sur de la ciudad. Es verdad, y es muy ostensible, y lo digo también para comentarlo, la falta de propuesta en tema de vivienda y en oportunidades como las que se saltearon. Lo recordé porque mencionó lo de Villa Olímpica por el CENAR. Nosotros cuando plantearon Villa Olímpica, que son casi 90 hectáreas, Villa Olímpica, y lo único que pretendían ellos era la zonificación para hacer los dormis donde van a estar los atletas, que después se van a transformar en departamentos. Hoy ya se abrió esa presentación, son cerca de 1.200 departamentos. Para los que no saben, está en Escalada y Cruz. Se anotaron 30.000 personas. Enfrente de Jumbo. Se anotaron 30.000 personas para poder ir. Nosotros le habíamos propuesto que esos departamentos se transformen en vivienda social después. No hubo caso. E inclusive le planteamos, porque también se dieron algunos loteos para darle norma, como decía lo del tiro federal, en los costados del parque de la ciudad, se dio norma para construcción, y ahí otra vez el tema del plusvalor, digamos, porque por la Villa Olímpica, la ciudad de Buenos Aires invirtió mucho dinero y se endeudó para que a esa zona llegue el gas, la luz, el agua, desagües pluviales. Y lo van a ostentar aquellos que ya están comprando esos lugares para construir en altura, sin tener que devolverle nada a la ciudad y usufructuando de lo que pagan todos los ciudadanos de Buenos Aires con los impuestos. Así no me derivo. Bueno, esto es la situación de hacinamiento, cómo fue variando porcentualmente en las comunas 4, de 8 y 9, que obviamente, como decía Jaime antes, no hay ninguna mirada para el área metropolitana. Es más, peor aún, porque cuando habla del riachuelo, enuncia y determina lo que tiene que hacer la provincia de Buenos Aires de la margen del lado de la provincia. ¿No? Es una brutalidad. El nivel literario y conceptual del código es de una pobreza estructural, digamos. No tiene desarrollo, no, es desastroso.
Bueno, esto es lo que hablaba un poco antes Jaime, no lo quiso decir, pero yo lo voy a decir, FOT, que parece muy difícil, pero no es más ni menos que lo que decía Jaime. Es decir, el ancho de la calle con respecto al terreno que uno tiene, y si lo hace más cerca de la línea de la calle o metiéndose, regula la altura posible que uno puede tener, que inclusive también muchas veces se veía supeditada al R2 o al R1 que tenía. Es decir, muchas veces ni siquiera se podía alcanzar esa altura, ¿sí? Porque la misma zona que establecía como residencial le impedía avanzar por sobre, al margen de que la altura de la calle o el ancho del lote que tenga o la profundidad del lote se lo permitiría, no lo evita. Y un par de ejemplos que tengo para que lo vean acá y pasamos después a las preguntas, porque me voy a parar para mostrarlo. Después lleva a confusión. Este es Lisandro de la Torre, ubicas más o menos, ¿no? Lisandro de la Torre. Esta es lo que está frente al R0, que está al frente, ¿sí? Esta es la altura que existe en Lisandro de la Torre hoy, ¿no? El promedio sería la línea celeste esta. Por el FOT, que es esta de FOT quiere decir factor de ocupación total, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Podría construirse hasta 9 metros hoy, porque a la vez se vería limitado por el E2 en este caso, que es equipamiento. Entonces lo máximo que se podría construir en esta zona sería esto. Ahora, como bien decía Jaime antes, esta es un área de sustentabilidad de altura alta, que son 22 metros más 7 de retiros, que es lo que habilita a construir un Zoom, probablemente la vivienda del encargado del edificio, y arriba una terracita que podría tener usos diferentes. Pero digo, imagínate vos, esta posibilidad te la lleva la línea roja, ¿sí? Que por otro lado yo le decía, el otro día que tuvimos reunión con el subsecretario, le digo, todo bien, vos decís, dicen torres no, que ahora después vemos lo de las torres, ¿no? Torres no, si yo vivo acá y vos me metés un edificio de 22 metros al lado, alta torre me estás metiendo, no más o menos, no es que, a ver qué hago, no, olvídate, tengo balcones para mi casa y una pared, digamos, que si tuve la suerte de que mi viejo o mi abuelo tuvieron una casa y quedó la casa y bueno, la familia, sí, olvídate de esa posibilidad, que es otra de las cuestiones que tiene, porque hay un gran, todo lo que conlleva detrás de esto y lo que tiene que ver con el negocio inmobiliario, lleva una palabra que en los especialistas conocen muy bien, que es gentrificación. Lo que hace la gentrificación es generar vivienda para sectores que no son los que habitan en el lugar y expulsa naturalmente a los que viven en ese lugar porque no les da, porque si querés la ciudad, pagala y no te alcanza la guita y te vas. Y aparte no es, ellos dicen que es de completamiento el código, y en realidad de sustitución, porque lo que va a pasar, si el problema, inclusive con la coyuntura económica macro que está viviendo nuestro país, aquel que tiene un problema económico es la última instancia, pero termina viendo cómo se achica en todos los términos. Entonces esta persona, que obviamente va a valer más este lote, porque si puedo construir 22 metros a 2 cuadras de la feria de Matadero, ¿sí? Porque está la vuelta, tiene que ver para mí con el atractivo turístico en particular que tiene la feria de Mataderos, es algo más, digamos, que suma a la zona. Probablemente venda y me compro una casita en San Vicente y me quede para comprarle a mi hijo otra casita probablemente con lo que venga acá. Inclusive me puedo quedar con unos manguitos para seguir apechugándola un tiempo más a modo de una jubilación, porque eso lo que hace es eso, es expulsar, digamos, a los que están viviendo en la ciudad. Podemos mostrar los otros dos ejemplos, que es algo similar, pero para que lo vean. Esto es acá también Montiel, detrás de los Perales, ¿no? Estos son los Perales, Monte y Montiel, y José González lo mismo, altura predominante de la zona, ¿sí? El FOT lo que habilitaría es un E3, permite hasta 12 metros. Esto, una compañera se tomó el trabajo de agarrar lote por lote y ver cuál era el promedio, ¿no?
Y la roja, 23,50, porque esta es la de 17, que es el área de sustentabilidad altura media. Lo mismo. Y lo mismo pasa con el otro caso que tenemos, que es de Caballito, en la calle Franklin, que es R2B, era una protección buenísima, digamos, un logro, la misma situación. Es decir, la altura predominante, lo que habilitaba el FOD hasta el lugar, y ahora está la línea roja. Obviamente, ¿qué te dice? Yo cuando me reuní con lo del CEPAU, ¿cómo se llama el presidente? Penedo, un personaje importante, decía, bueno, estos se quejan hasta que tengan que vender el lote, ¿viste? Porque especulan hasta con esa situación, ¿no? Es decir, cuando se les valorice, vas a ver que no se quejan más. Y esta es Villa Urquiza, una situación similar, ¿no? Tenemos la altura del FOD y a la que se llevaría con la unidad de sustentabilidad media. Ahora, dice Encín Torres, que también Jaime explicó algunas cosas, se hicieron excepciones, el código no se modificó solamente no es del 77, no se modificó solo en el 89, no se modificó en el 2000, se modificó muchísimo, con muchísimas normas que se mandaron a la legislatura año tras año para hacerlo. Pero para que se den una idea, en los últimos dos años se dio norma con estas leyes. Quiero aclarar que nuestro bloque no votó ninguna, lo aclaro para que todos lo sepan, ninguna votó en nuestro bloque. Fue una definición que tomamos el conjunto de los legisladores, con Carlos Tomado, nuestro presidente, de claramente ser específicamente claros con este tema para que quede a la ciudadanía en concreto. Ahí está lo de Catalinas Norte, el terreno de Pico y General Paz, lo conocen bien porque estaban en el medio de todo el proyecto del barrio Nahón, de vialidad, terreno de Ocampo y las vías. Algunos de estos terrenos inclusive tienen cuestiones gravísimas como se terminan conformando como barrios cerrados, inclusive algunos de ellos, porque determina el desarrollador inmobiliario o aquel que construya cómo van a ser la calle interna, cómo se va a dar cortesía de paso, hasta inclusive sobre las vías, es medio raro. Rubén y Bucarelli, todo esto se dio norma en estos 2 años para construir 2 millones más de metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, acá están las torres que dicen que no están, acá las tienen, porque son parte de los 300.000 hectáreas, que obviamente también lo hacen porque hay un gobierno nacional que le cede las propiedades nacionales a la ciudad de Buenos Aires para que puedan hacer usufructo de eso. Pero bueno, a ver, para habilitar la posibilidad de que si alguno tiene alguna inquietud, charlemos, hay más cosas para plantear, ya le paso. Muy importante, creo que acá en la comuna tenemos un ejemplo de lo que hay que hacer. Me encargo de resaltarlo en cada una de las reuniones y de sesiones, junto con los vecinos, Claudia, estaba el compañero también Cristian, los compañeros trabajadores de vialidad. Creo que se dio un ejemplo de lo que hay que hacer y cómo hay que pararse de cara a estas situaciones, que es organizarnos y entendernos más que como vecinos, como ciudadanos, que somos sujetos de derechos y obligaciones. Y desde ese lugar tenemos que ver cómo damos esta batalla. Tenemos un par de cosas, lo quiero decir antes de que me olvide. Prontamente, después de la vacación de invierno, seguramente vamos a tener la primera lectura. Es una ley de doble lectura, si bien son 31 votos, son doble lectura. Y después tenemos la audiencia pública, donde va a ser muy importante la mayor participación. Tendría que durar 3 días esa audiencia pública para que sea un hecho político de verdad, que los haga ellos de alguna manera tomar nota de lo que está sucediendo. Y un poco entender también que depende de nosotros y hacernos carne de esa mirada de Néstor a Bush, diciéndole, no me vas a cagar, sé que me querés cagar, y si nos juntamos todos, como pasó, si fueron contra el ALCA, imagínense si nosotros tenemos la posibilidad de generar conciencia y juntarnos todos para ver si podemos dar vuelta a esto. Muchas gracias. Bueno, abrimos ahora la ronda de preguntas. Lo único que le vamos a pedir es que se acerquen hasta acá porque no es inalámbrico. Entonces van a tener que pasar al frente, ¿no?